Estoy revisando si ya se descargó. Scarlett, ¿tú crees que podemos hacer compartir como ayer Barbotó? Porque no se quiere abrir. Hermana, le digo que mi internet también está así mismo y no creo que llegue a poder. No quiere compartir. No quiere compartir. Está muy lento. Demasiado lento. Bueno, me levanten la manito si están viendo el texto que vamos a trabajar. Ok, vamos a trabajar el texto. Hemos visto pobreza. Desde la semana pasada estamos hablando de pobreza. Pero no es para que nos haga acuerdo que estamos dentro del rango de pobreza, pero no de pobreza extrema ni de mendicidad. Y como hablamos de pobreza, hay personas, ¿verdad?, que tienen la pobreza, por ejemplo, en los que son de los países del tercer mundo, como nos llaman a nosotros, y la pobreza de los países del primer mundo, los que están desarrollados. La pobreza para ellos es no tener en el año un viaje, algún crucero, no tener un automóvil que cambiar, ¿verdad? Pero pobreza para los países tercermundistas, en vías de desarrollo, ¿verdad?, que están en África, parte de Asia y América, la pobreza es tener lo justo y necesario muchas veces para comer, para vivir, o vivir con un sueldo básico, o que tus ingresos sean menores que tus gastos. Esa es la pobreza. Pero hay una pobreza extrema, que todo lo lleva al extremo. Es decir, cuando no puedes alimentarte, cuando no tienes la oportunidad de ir a tratar alguna enfermedad, cuando no tienes vestimenta, cuando no tienes un lugar donde vivir, entonces ya ahí eso se llama pobreza extrema. Como yo les decía, en países como África, países en América como Haití, allí sí hay extrema pobreza. Extrema pobreza, vemos lo que está pasando en Venezuela también. Entonces, todo esto están agrupados en dos, en la pobreza y la extrema pobreza. Y en la pobreza están los del primer mundo y nosotros, ¿verdad?, lo que llamamos pobreza, y ellos lo que le llaman pobreza cuando no tienen sus vanidades. Pero ¿a qué se debe la pobreza? Número uno, individual, como individuo, al conformismo, al que si tengo bien y si no también, y no me esfuerzo más allá de lo que puedo dar, ni en estudio ni en buscar trabajo. La pobreza colectiva de la sociedad, de la familia. Hay familias que vienen en pobreza de generación en generación y se han conformado. Escuchaba algunos reportajes: si yo he vivido en el campo, no he tenido por qué estudiar y mis hijos también deben hacer lo mismo. Entonces le pasan esa mentalidad que de aquí nace la pobreza a sus hijos y estos a sus hijos. Es decir, que la pobreza mental está de generación en generación. La pobreza colectiva también tiene que ver con la comunidad y aún con el Estado, es decir, con el gobierno, que todo llega a sus bolsillos y no a distribuir el dinero para la economía de cada pueblo. O cierto grupo recibe este beneficio y otro no. Y en la pobreza cíclica están los desastres naturales, como terremoto en Haití, fuerte que se dio en Japón, pero en Japón, por ser un país país ya potencia y nosotros tercermundista, acá los de Haití ahora sí se eran pobres, ahora están en la extrema pobreza, mientras que los japoneses han salido adelante. Gente que su mayor atributo es estudiar para tener mejores recursos, a diferencia de los de América, que los de América piensan más en la vanidad, y eso es en la buena ropa, en el buen maquillaje, en todo lo agradable para satisfacer el cuerpecito.
mientras que ellos, los japoneses, piensan en una economía global, no solamente de ellos, sino de toda su sociedad. Y los de América más son individualistas, esa es la verdad, sea dicha. Continuamos. Y nos vamos a la siguiente página. Y vemos aquí los datos estadísticos con respecto a pobreza. La pobreza en América Latina. Somos parte de esa pobreza americana. Según el informe de la CEPAL, el panorama social de América hasta el 2014, la tasa de pobreza era del 28.1%. Y dice que mientras la indigencia, mire, indigencia o pobreza extrema, que le llamaban algunos, alcanzó el 11.7% del total, lo que significa que 165 millones de personas viven en situación de pobreza en América Latina, de las cuales 69 millones son indigentes o pobreza extrema. Según el informe, la pobreza extrema ha retrocedido a niveles similares a los del año 2011. Es decir, que hubo un retroceso y que se volvió a tener esta extrema pobreza o indigencia como los datos del 2011. Y vamos a hablar por qué hubo este retroceso. Todo esto muestra que durante la segunda década del presente siglo, la reducción de la pobreza y la indigencia en América se ha desacelerado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retrocedió? Y nuevamente ha regresado, ¿verdad? Regresa la indigencia que hubo en el 2011 al 2014. La reducción de la pobreza tuvo su momento más importante durante la primera década del siglo XXI, pues en el 2002 la cantidad de pobres en la región era de 225 millones de personas. Es decir, el 43.9%, chicos, casi la mitad de la población era pobre. Del total de la población, mientras que en el 2012 era de 164 millones, lo que representaba el 28.1% de la población. Hay 6 países que se han destacado significativamente en la reducción de la pobreza y la indigencia: Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Y vamos a hablar de ellos. En nuestro país, la pobreza se redujo del 35.4% de la población en el 2011 al 33.6% en el 2013, mientras que la pobreza extrema pasó en el mismo periodo del 19.9% al 12%. El mismo informe muestra que en el 2005 en Ecuador el 48.3% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 21.2% en condiciones de indigencia. Ni siquiera le llaman pobreza extrema, eran indigentes, gente que no tenía dónde vivir, con qué sustentarse, no tenían vivienda, alimentación y no contaba con ningún servicio básico. Pero ¿por qué se retrocede? ¿Por qué se hace este retroceso? Dime, Kelly Navas. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Me llamó mucho la atención, chicos, el leer este artículo. Emily, no te veo aquí, ¿no? Me llamó mucho la atención el reconocer, vamos a ver a Doménica, por qué en el mundo la pobreza nuevamente regresa, más que la pobreza, la extrema pobreza. Vemos que en el 2014 cambia, ¿verdad? Y regresa como antes, al 2011, la misma extrema pobreza en América Latina. ¿A qué se debe? ¿Qué causa que nuevamente empiecen los países a verse en la pobreza? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas causas que podemos buscar de todo lo que hemos visto y escuchado? ¿A qué se deben esos retrocesos? ¿Por qué nuevamente regresamos a las pobrezas? Aunque ya vamos a hablar sobre Ecuador, que
Ecuador dice que ha hecho un cambio drástico a partir del 2012 específicamente, y el 2013, y comenzaron a mejorar las cosas. Es decir, la condición económica en Ecuador cambia. El porqué de todos estos cambios. Número uno, ¿por qué se retrocede a la pobreza en los países de Latinoamérica? Te me fuiste, Doménica, porque no te veo. Ok, vamos, Mónica. ¿Por qué crees tú que se retrocede y regresamos nuevamente a esa pobreza? Por el partido político. Bueno, si los políticos tienen que ver, estos son problemas políticos, así es. Problemas con el Estado. El Estado tiene mucha influencia, el Ejecutivo, cuando son elegidos los presidentes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver por qué. Emilia Aquino, ¿por qué tiene que ver mucho el Estado con la pobreza de los países, específicamente de América Latina? ¿Tienes abierto el audio? ¿Por qué los gobiernos tienen la solución o la debacle de los países en sus manos? Nicole Castro, ayúdanos por favor. Buenos días, hermano. Buenos días, Nicole. Buenos días. Los políticos. Bueno, porque recuerda que siempre elegimos un presidente, ¿verdad? Y él claro, es el que va a colocar a todos allí, porque ellos son los principales que tienen la solución o el problema en la mano. porque ellos son los que pueden ayudar a las personas que se les haga más fácil conseguir un trabajo o cosas así. ¿Ok? Muy bien, esa fue la clave. Ellos son los llamados a generar soluciones a los problemas de la población. Es decir, a generar empleos. ¿Ustedes han escuchado la noticia que ahora al presidente Lasso, en sí como representante nuestro, ¿no? Hayan votado o no hayan votado por él, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le va a desembolsar millones de dólares, un préstamo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué le está pidiendo? Hay un requisito importante para que ese dinerito llegue a las arcas del Estado y para que sea en beneficio de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es el requisito número uno? Oscar Cárdenas. ¿Cuál es ese requisito que nos están pidiendo para que el dinerito llegue? Que ya los representantes del presidente de la CONAIE habló. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y que por eso va a haber muchos problemas, muchas protestas. Ese es el requisito que le está pidiendo el FMI, porque necesita garantía que el dinerito va a ser devuelto. No es que se lo están regalando. ¿Qué les está pidiendo el FMI? Ismael Boni. ¿Qué están pidiendo el FMI? Que por cierto vamos a hablar también más adelante del FMI. ¿Qué está pidiendo el FMI? El dinero está, el préstamo está listo para ser desembolsado. Pero, ¿qué está pidiendo? La garantía de que le vamos a prestar el dinero, ¿cómo lo vayan a utilizar? Se lo vayan a robar, no lo vayan a distribuir de manera correcta. ¿Cuál es el requisito? Joan Ciminta, que está pidiendo el FMI. Necesita el FMI tener una garantía de que el dinero va a regresar. Esa es la noticia de ahora, que se quieren ir a protestas y a marchas, porque algo están subiendo y van a subir mes a mes. Scarlett, ¿cuál es el requisito?
la subida de la gasolina. La gasolina debe subir mes a mes. Como dice el presidente Lazo, adornándolo con un lazo bien bonito, a diferencia que Lenin quiso subirla de una, la subió, dice Lazo que hay que subirlo paulatinamente porque el FMI necesita la garantía que hay dinerito pues, que ingrese a las arcas del Estado para pagar. Lo que más llevamos es pagando los intereses, porque la deuda sigue, avanza y avanza. Entonces, las gasolinas ya están siendo tocadas mes a mes, ya el mes pasado subió un poquito, este mes le vuelve a tocar y es la CONAIE y el Pachacuti que nuevamente han hecho la alianza, los políticos, que están en contra de que se suba la gasolina. Chicos, ¿por qué? Porque la gasolina es lo primero que tocan. ¿Por qué la gasolina es lo primero que se quiere subir? ¿Qué sucede cuando incrementa el valor de la gasolina? Jonathan Salazar. ¿Qué sucede cuando se toca el valor de la gasolina? No para bajar, ¿no? Porque eso no puede hacerse, sino para ser incrementados. ¿Qué sucede cuando se toca el valor de la gasolina? Para incrementarlo. David Rivera. Buenos días, hermana. Buenos Por días. ejemplo, que cuando sube la gasolina, los demás, así como productos de comida, también empiezan a subir. Muy bien, hijo. Porque todo, chicos, y no solo cuando sube la gasolina, recuerden que la gasolina tiene derivados. Todo sube, todos los implementos, todos los alimentos, todo, porque nosotros nos transportamos en auto, las mercaderías van en autos, en tráiler, entonces imagínense todo, y todos los derivados de la gasolina también suben por ende, que no van a afectar al pueblo, dicen, que son a las grandes empresas, o sea que nosotros ¿qué? Nos pasamos caminando siempre. Entonces nos van a afectar primero nosotros, porque nosotros somos el pueblo y lo que menos tenemos. O sea, no pueden decir que no nos va a afectar como nos quiere adornar el señor presidente de la República, que a nosotros no nos va a afectar en nada. Continuamos. Ahora, dice que hay Ok, chicos. Entonces, dice que hay países, 6 países que han salido de la extrema pobreza. Y nos encontramos que uno de esos países es el nuestro. Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Somos el último, pero estamos dentro de esos 6 países que hemos salido de la extrema pobreza. Y en las tasas dice que el 35.4% de la población en el 2011 estaba casi en la indigencia. Y que ya en el 2013 ya se hace una reducción de la indigencia, mientras que la pobreza extrema pasa al 19.9%. ¿Por qué se dan estos cambios? ¿A qué se debe que nuestra tasa de extrema pobreza o de indigencia empiece a bajar? No soy partidaria de ningún organismo político, partido político, pero nos damos cuenta que hubieron gobiernos que invirtieron en educación, alimentación y salud. Recién terminamos un periodo y un presidente que no hizo nada. Ni educación, ni alimentación, ni salud. No hizo nada. Significa que el país no avanzó económicamente. Tenemos un nuevo gobierno que quiere empezar como siempre. Algún grupo más vulnerable, que somos el pueblo, los más pobres, de allí empezar con nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro país somos el 35% o 40% pobres, por no decir más. Entonces, ¿a quiénes van a afectar directamente? A nosotros. ¿Quién les van a subir los impuestos? A nosotros. ¿De quién va a depender todo? De nosotros. ¿A quién nos va a afectar? A nosotros. Cuando hay gobiernos que quieren apoyar económicamente a los grupos sociales más vulnerables, porque así nos llaman,
estos ayudan a que la extrema pobreza se vaya reduciendo. Es decir, se puede ver cuando los gobiernos reparten en partes iguales el préstamo que van a hacer al FMI, el que se hizo en el otro periodo, el que se hizo en los periodos anteriores, no se repartieron entre el pueblo, sí entre ellos, como decía, entre los políticos, entre ellos sí, pero acá el pueblo llega a cuentagotas, muy poquito. Y les voy a hacer una actividad en la próxima clase de una imagen. Y ustedes van a dar su punto de vista a través de esa imagen de la pobreza extrema. Se me fue, déjenme ver, chicos, aquí en la siguiente página vamos a trabajarla aquí. Esta ya tiene respuesta, así que miren. Dice, construye una explicación corta de lo que comprende sobre pobreza y la pobreza extrema. Recuerda lo que es la pobreza y lo que es pobreza extrema. Pobreza extrema ya es prácticamente indigencia. Y la pobreza. 2. Contesta, ¿a qué tipo de población afecta mayoritariamente la pobreza? ¿A quiénes? ¿Y por qué? 3. Enlista las causas que provocan la pobreza. Ya hemos visto las causas. Así que usted va a enlistar. Tiene 4. 4 líneas para 4 causas que provocan la pobreza. 4. Y por último, dice, identifica, también está, como estoy grabando el videito puede verlo, ¿ya? Ahí están las respuestas. Identifica las cifras de evolución de la pobreza en América Latina en varios años y enlista qué países han reducido en mayor cantidad la pobreza y la pobreza extrema. Bueno, ahí está en nuestro país, ahí están los 6 países y aquí está en el 2002, 225 millones que estábamos leyendo, que es el 43.9%, y en el 2012, es decir, 10 años después, se ha reducido en un 164 millones, que es el 28.1%. Y hasta aquí voy a revisar. El día que nos toque la siguiente clase, les envío la imagen, que es el día viernes, les envío la imagen para que usted pueda analizar esa imagen y concluimos con esta actividad, lo que usted haya escrito. Y me la envían el mismo día. Como usted ya la tiene lista, me la envía para calificarse. Es una actividad en vivo. Déjenme leer un chat que tengo por aquí.